La semana pasada, la última clase, yo les había adelantado más o menos qué era lo que nosotros íbamos a trabajar. Y les había pedido, ¿cierto?, que para hoy trajeran una definición de lo que es, ¿cierto?, un sistema de numeración binaria, ¿ya? Yo sé que ya hemos visto bastante, ¿cierto?, acerca de este sistema de numeración. De hecho, la quincena pasada estuvimos revisando unos videos, ya donde nos explicaban cómo funcionaba, pero ya necesitábamos llegar hasta una parte en donde nosotros tenemos que escribir, ¿cierto?, este concepto, ¿ya? Y es acá, ¿cierto?, donde nosotros nos piden que nosotros lo escribamos, ¿ya? Y detallemos, ¿cierto?, qué es, ¿cierto?, un sistema de numeración binaria, ¿ya? Entonces, para ello, ustedes, ¿cierto?, tenían que investigar y me gustaría que si alguno de ustedes que están ahí nos pudiera leer lo que escribió, ¿cierto?, en la letra A. Loreto. No sé si está bien, pero yo tengo un sistema de numeración binaria. Es un sistema en que los números son representados utilizando únicamente dos cifras, 0 y 1. Ya, perfecto. Sí, súper, súper bien. ¿Alguien más tiene alguna otra definición que quisiera compartir? ¿Alguien más que haya buscado la definición? ¿O quién más buscó la definición? Mejor preguntémoslo así. A ver, ¿quién no ha buscado la definición? Aún. Ya. ¿Quién más no la buscó? Bueno, a mí me da o sea, yo tengo la certeza de que aquí muchos ya tienen la definición, porque muchos ya me entregaron la quincena 5, ¿ya? Porque se adelantaron, ¿cierto? E hicieron su quincena antes, y de hecho yo ya la tengo en mi correo. Por lo tanto, yo sé que al menos esas personas sí tienen la definición, ¿ya? Entonces, por eso les preguntaba que voluntariamente me dijeran, profe, yo la leo, ¿ya? Hay algunos que obviamente que el plazo ni siquiera se ha vencido para que la entreguen, así que no es una llamada de atención ni nada, sino que eh, la idea es que busquen, pueden hacerlo ahora, ya en un minutito, ¿cierto? Busquen una definición que sea, que sea fácil de entender, ya, eso es lo importante, que sea una definición no tan técnica, pero que nos permita a nosotros poder dar una comprensión, ¿cierto?, de lo que es un sistema de numeración binaria. Ya, la Loreto ya nos hizo un alcance, ¿cierto?, bastante acertado en respecto a, a cómo está compuesto, ¿cierto?, este sistema de numeración. Mencionaba que está compuesto únicamente por dos cifras, el 0 y el 1, y en base a estos ceros y 1 compone, ¿cierto?, nuestro sistema de numeración binario. Bien, ahora, me gustaría saber si que ustedes encontraron alguna otra definición. ¿Ya? Por eso les estaba haciendo el alcance para saber si es que habían buscado o no, para que pudiera leerla o que por último la pueda escribir ahí en el chat. ¿Algún voluntario? Ya, ¿cierto? Ahí tenemos en lo que se basa, ¿cierto? ¿Cómo está compuesto?
Ya, o sea, sí, o sea, básicamente podemos decir que es una representación. O sea, ¿qué es un sistema de numeración binario? Es una representación, ¿cierto? Ahora, ¿qué representa? Representa números, ¿cierto? Ahora, ¿de qué manera los representa? Utilizando números, obvio, pero en este caso va a representar números únicamente ceros y unos, que en conjunto, ¿cierto? Dependiendo de la ubicación y la posición que las ubique, va a estar representando distintos números, ¿ya? Ahora, pasando de la letra A, que espero que todos puedan completar, ¿cierto? Buscando su propia definición, vamos a ver en la letra B, ¿cierto? Que todos los computadores utilizan este sistema, ¿ya? Que se representa por ceros y unos, ¿ya? Y que este sistema se denomina, ¿cierto?, sistema binario, y que también puede estar, bueno, que también saben, ¿cierto?, que puede estar representando no tan solo números, ¿ya?, sino que sus letras pueden representar colores, pueden representar notas musicales, ¿ya?, pueden estar representando, eh, eran colores, letras, símbolos, ¿ya? Números y, sí, y música, ¿ya? Entonces, em, puede tener varias formas, ¿cierto? No tan solo uno y cero, sino que pueden ser, por ejemplo, en estos cuadraditos pintados o apagados, ¿cierto? Y siempre, y esto siempre es importante, va a ser representado en un sistema formado por 8 bits, ¿ya? Eso yo creo que es algo que tenemos que destacarlo para también diferenciarlo con lo que nosotros veíamos con el sistema ASCII. Que en el sistema ASCII nosotros teníamos de repente elementos con 7 bits, con 6 bits, ya que podíamos encontrar respuestas más acotadas, pero el sistema de numeración binaria siempre ya va a estar representado, cada bloque, ¿cierto?, de número binario va a estar representado con 8 bits, ¿ya? Cuando nosotros queremos representar un número más grande, ¿ya? Nosotros vamos a tener que estar ocupando, por ejemplo, dos números binarios, ¿ya? O 8 bytes, que es como lo que se denomina. Recordemos que 8 bits, ¿cierto? Un bloque de 8 cuadritos va a estar, el conjunto, ¿cierto? De estos 8 cuadritos se va a denominar byte, ¿ya? Entonces nosotros recordemos que nosotros podemos tener un byte, 2 bytes, 3 bytes, y cada vez vamos a ir formando números cada vez más grandes. Entonces, sin ir más lejos, acá aparece la forma en cómo se va a representar, ¿cierto? Este número 211, ¿ya? En donde nosotros tenemos que tener, ¿cierto? Una plantilla, por así llamarlo, que nos permita poder hacer el cálculo de este número, de cómo formar, ¿cierto?, este número binario. Y acá dice que el 211 va a ser representado por el número binario 11010011, ¿ya? Eh, que a simple vista, si uno lo mira, así como 11010011, como que no tiene una mayor lógica, ¿ya? Pero nosotros, al igual que en la clase anterior, habíamos visto que en realidad lo que está indicando acá, ¿cierto? Es que por cada uno que haya, ¿cierto?, en cada casillero, significa que va a estar activando, ¿cierto?, el número que representa cada casillero. Y además recordemos que cada casillero está avanzando de manera exponencial a medida que va avanzando de derecha hacia izquierda, ¿ya? Por lo tanto, el número más pequeñito, que en este caso es un 2 elevado a 0, va a ser el número 1, ¿cierto? Que va a ser el primer espacio a la derecha. Y a la vez va a ir avanzando basado, ¿cierto?, en una potencia de base 2. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el primer espacio va a ser un 2 elevado a 0. Segundo bit, 2 elevado a 1. Tercer bit, 2 elevado a 4. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta el octavo bit, que llega hasta el 2 elevado a 7, que si nosotros lo calculamos matemáticamente nos da 128. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cierto?, son los números que está, que siempre, ojo, siempre van a ser estos números. Ya no es que sea 1, 3, 9, 27, no. No es que sean 3 elevado a,
sino que siempre va a ser base 2. Entonces siempre van a ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros estamos representando este número 211 y decimos que significa 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, significa que por cada uno que yo tenga, significa que yo voy a considerar el 128, lo voy a sumar por el 64, le voy a sumar 16, le voy a sumar 2 y le voy a sumar 1. ¿Ya? Y si yo sumo todos esos números, me tiene que dar 211. ¿Ya? Ahora, visto de otra manera, lo que se hace es considerar la primera fila con la tercera fila e ir multiplicando los factores que ahí aparecen. Por ejemplo, si yo parto viendo este número, yo digo 1 por 128 Hola, más... profe. Hola, hola. Perdón por la tardanza. Ah, ok, ya. Después, en un ratito más, ahí voy a colocar los presentes. Bueno, Vale, profe. ya. Y lo mismo para el SEBA. Ahí después, recuerden que estamos grabando la clase. Así que de ahí yo em, voy a tener igual en internet para que después la puedan ver en caso que se le descargue el celular y pues, tenga que salir. Bien, como les estaba comentando, vamos multiplicando, en este caso 128 por 1, ¿cierto? Porque se le haya designado un 1, más 64 por 1, más 32 por 0, que ahí sabemos que va a dar 0. Entonces, eh, tenemos que tener ir sumando, ¿cierto? E ir considerando básicamente solamente los que tienen 1, porque si consideramos el 8 por 0, el 4 por 0, al final eso es 0. Entonces, básicamente lo que hace acá es sumar 128 más 64 más 16 más 2 y más 1. Y eso nos va a dar un total, obviamente, de 211. Ahora, recordemos que todos los números, en este caso menores que 255, van a poder ser formados mediante esta modalidad, a partir del 0 hasta el 255. Ahora, si nosotros queremos ocupar un número mayor a 255, no, hasta 256. Si nosotros queremos un número mayor a 256, lo que nosotros vamos a hacer es crear otro byte, o sea, otro recuadro de estos, en donde ya no vamos a tener el 2 elevado a 7, sino que va a partir del 2 elevado a 8, 2 elevado a 9, 2 elevado a 10, 2 elevado a 11, 2 elevado a 12, y esto va a ir creciendo exponencialmente. ¿Ya? Entonces quizás nosotros obviamente para trabajar acá con suerte vamos a estar ocupando 1 o 2 bytes, ¿ya? Con suerte, ¿ya? Pero ya recordemos que el computador propiamente tal está ocupando procesamientos de antiguamente 32 bytes, o sea, sí, 32 bytes. Y actualmente, que es como lo normal, ¿cierto? Es que un procesador trabaje a 64 bytes. ¿Ya? Actualmente, obviamente, ya los últimos computadores que son como más para diseño, para juegos, llamémoslo tanto como notebooks como computadores, PC, están trabajando con procesadores de 128 bytes, ¿ya? E incluso algunos hasta de 256 bytes, ¿ya? Que ya son más procesadores de servidores, ¿ya? Que ya son algo mucho más cierto, eh, que tienen que manejar demasiada información, entonces el procesamiento de datos de ellos, ¿cierto? Es mucho, pero mucho, mucho, exponencialmente mayor que el que nosotros podemos ver. ¿Ya? Pero nosotros como personas humanas, ¿cierto? Que no nos podemos comparar a la capacidad de trabajo, ¿cierto? Que tiene una máquina, vamos a trabajar con 1 o 2 bytes, ya a lo más. Bien, entonces, siguiendo lo mismo del punto P, vamos a ir a la propia representación que nosotros podemos generar en un sistema binario. Y por ejemplo, nosotros vamos a ubicar y representar en binario el número 36. Bien, entonces eso va a ser como la primera actividad, ¿cierto?, que vamos a hacer ahora. Y como tenemos que escribir el número completo utilizando el formato de byte, nosotros vamos a tener que generar, ¿cierto?, esta representación. Y lo primero que voy a ver acá es que si es que me permite generar... no, creo que no. No, ya, pero no importa. Ya vamos a hacer así nomás. Vamos a... Primeramente vamos a representar el número
36. A ver, ¿dónde está esto? Vamos a irnos acá con nuestro lapicito. Pero un churito. A ver acá. Ahora sí. Ya, vamos a crear entonces nuestra tablita. Está por ahí. A ver, espera. Creo que está como... Ahí sí. Como que funciona y no funciona. Ya, pero ahí sí. Ya vamos a quedar, ¿cierto? Hasta ahí nomás. Vamos a sacar la regla. Y... No, como que funciona. Cuando meto el mouse, no. Como que me lo deshabilita. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, súper. Ya quedó harto chiquito, ¿cierto? Porque si seguimos ocupando la regla, al final no iba a terminar nunca. Entonces, ¿cómo vamos a representar en este caso el número 36? Ya, primero tenemos que saber que, ¿cierto? Que esto es un 2 elevado a 7, un 2 elevado a 6, un 2 elevado a 5, un 2 elevado a 4, un 2 elevado a 3, un 2 elevado a 2, un 2 elevado a 1 y un 2 elevado a 0, que numéricamente sería 1. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder averiguar cuál es el número binario, ¿cierto?, que corresponde al número 36? Primero tenemos que ir viendo si es que nuestro numerito nos permite a nosotros poder tener una representación por este espacio, ¿ya? Llamémoslo así. O sea, por ejemplo, si parto, bueno, vamos a partir siempre de izquierda a derecha, partiendo, ¿cierto?, con nuestro bit más grande, ¿cierto?, en el número, y tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿el 128 cabe en el 36? Entonces ahí nosotros tenemos que ir respondiéndonos. ¿128 cabe en el 36? No, porque el 128 es más grande, por lo tanto va a estar representado por el 0, porque no cabe. Entonces después yo digo, ¿el 64 cae en el 36? No, porque también es cierto, es mucho más grande. Ahora, ¿el 32 cabe en el 36? Sí, cae una vez. ¿Y cuántos sobran? Sobran 4, ¿cierto? Eso es lo que va a sobrar. Entonces yo después digo, ¿el 16 cae en el 4? Porque ya cayó en el 36, entonces, o sea, el 32 en el 36, entonces quedó 4 nomás. Entonces con lo que sobra, yo tengo que tratar de completar más. Entonces digo, ¿el 16 cae en el 4? No. Entonces le colocamos 0. ¿El 8 cabe en el 4? No. Pues entonces colocamos 0. ¿El 4 cae en el 4? Sí, cae una vez. Y sobran 0. Por lo tanto, el 2 en el 0 no va a caer. Y el 1 en el 0 tampoco va a caer, ¿cierto? Entonces como que completamos todo. Por lo tanto, de hecho vamos a borrar aquí, ¿cierto? Porque era solamente como para que ustedes vieran. Por lo tanto, el número 36 en sistema binario va a estar formado por el número, o está representado en realidad,
por el número 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, ¿ya? Y este grupo de 8 números se va a denominar número binario, ¿ya? Recordemos que los números binarios son números de 8 dígitos, ¿ya? Se pueden formar solamente con 8 bits, ¿ya? No 7, no 6, no 9, no 10, 8, ¿ya? Porque así está definido actualmente en el sistema. Ahora, pregunta, ¿cuál es el número menor que se puede formar y representar en 8 bits? Y en ese sería el caso de cuando yo tengo todos en 0, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el número? Esto en todo caso yo sé que lo vimos con otras cantidades de bits, pero en el caso de los 8 bits es casi lo mismo, ¿ya? Entonces aquí lo podemos escribir directamente con nuestro lapicito, ¿ya? Entonces acá, ¿cuál es el número menor que ustedes consideran que se puede representar en 8 bits? 0. Exactamente, es 0, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se genera este número 0? El número 0 se genera cuando todos los numeritos, ¿cierto? Que tenemos acá arribita, ¿cierto? Son ceros, ¿cierto? Cuando tenemos 0 por 128, 0 por 64, 0 por 32, 0 por 16, 0 por 8, 0 por 4, 0 por 2, 0 por 1. Y sumamos todo y nos da 0, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? El menor número que nosotros podemos formar, ¿ya? Y que en realidad sería 0 por todo. Ahora, ¿y el mayor número? En este caso, ¿cuál vendría siendo el mayor número que yo puedo formar? 255. Exactamente. Entonces, el mayor número que yo puedo formar en este caso es el 255. Ahora, ¿cómo se forma ese número 255? Obviamente el 255 vendría siendo el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que serían 8 unos, ¿ya? Y que en este caso sería 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, o como el Pablo, ¿cierto?, nos dijo en la clase anterior, que puede ser el doble de 128 menos 1, ¿cierto? Porque el doble de 128 es 256. Le restamos 1, nos da 255. Por lo tanto, de esa manera podemos encontrar rápidamente la suma de todos estos números, que sería el mayor número que puedo formar, ¿ya? Entonces, vamos a escribir acá adicional que, bueno, el número menor es 0. Y vamos a escribir, ¿cierto?, cuál vendría siendo el número binario, ¿cierto?, asociado a este número 0. Y también vamos a colocar acá, por aquí, no, voy a estar, a ver, espera un chiquito, a ver que la detecte bien, ahí sí. Se va a colocar acá que 0 es igual a 0, 0, 0, 0, 7, 8. Y el mayor número, que era 255, vendría siendo el número 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Bien, entonces ahí tenemos el mayor número de 8 bits y a la izquierda, ¿cierto?, el menor número de 8 bits. Bien, y ahí ya tendríamos listo, ¿cierto?, nuestra página completa, ¿cierto? Ya teníamos de la clase pasada avanzando, ahí ya tendríamos listo. Solamente ustedes ahí tienen que colocar su propia definición de lo que es un sistema binario. Bien, y alcanzamos, ¿cierto?, a revisar esta última parte de la representación de datos, que nos hace referencia como a una combinación, ¿ya?, a la unión de todo lo que habíamos visto, ¿cierto?, hasta el momento, en donde se nos entrega, ¿cierto?, eh, una tabla, ¿cierto?, con cuadros pintados y apagados, en donde, bueno, esta representación, ¿cierto?, se tiene que los cuadros que están en blanco representan al 1 y los cuadros que están pintaditos
ennegrecidos va a representar el 0. Ya es igual, es súper importante que lo sepamos de antemano porque para nosotros debemos, ¿cierto?, tener en consideración a qué se refiere con a lo que está representándose, ¿ya? Porque nosotros podemos interpretar de que quizá esto sea 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, o también podemos representar que esto es 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, ¿ya? Entonces, ambas maneras tenemos que tener en consideración. Bien, entonces ahora, como ya sabemos que los blancos son 1 y los que están pintados son ceros, vamos a poder hacerlo un poco más fácil. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Para la representación de datos. Tenemos que un estudiante tiene este registro, imaginemos que es como nuestro código de barras. Imaginemos que esto va a ser como un código de barras, ¿ya? Y en donde el estudiante va a tener el registro, ¿cierto?, de su información. Ahora, ¿qué información nos entrega este registro? En la letra A, ¿cierto?, nos dice que los primeros 8 bits, llamémoslo fila 0, va a representar la calificación del estudiante como un número binario, ¿ya? O sea, este estudiante, ¿ya?, como número binario, obtuvo, en este caso, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Entonces, ¿qué nota corresponde ese número binario? Para poder responder la letra A. Exacto. Entonces nosotros ahí tenemos que escribir el estudiante obtuvo, ¿qué escribí? Ahí sí, perdón, una nota 3, ¿ya? Que es lo que está siendo representado. Bien, ahora, dice que la segunda fila representa la edad del estudiante como número binario. Por lo tanto, podemos, ¿cierto?, hacer lo mismo. Nos vamos, ¿cierto?, acá y podemos decir, bueno, este estudiante sería 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ahora, ¿qué representa esa información? ¿Qué edad tiene el estudiante? Para ser más preciso, vamos a escribir, ¿cierto?, acá. Vamos a dejar más acá, ahí sí. Y vamos a escribir aquí. Ya. ¿Cuántos años tiene el estudiante? Con la información que tenemos en la segunda fila. Ok, tiene, pero lo bueno es que está siendo grabada la clase, así que de ahí más tardecita puedes ver lo que le faltó por ver y bueno, yo más tarde la voy a dejar presente. Bien, así que igual, bienvenida. Bien, ahora, según el número que podemos representar en la fila 1, que es 000100000, ¿qué edad tiene el estudiante? Exacto, tiene 16 años. ¿Ya? Entonces, nosotros con esta información que tenemos acá, tenemos pintado, 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 blanco, pintado, 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 nosotros podemos asegurar, ¿cierto?, de que el estudiante tiene 16 años. ¿Ya? Ahora, como les dije en un comienzo, los números son súper fáciles de ver, ¿ya? Pero cuando ya no tenemos números, ¿cierto?, y nos preguntan por letras, por símbolos, ahí ya tenemos que obligatoriamente, ¿cierto?, irnos a nuestra tablita para ver la representatividad, ¿cierto?, de qué significa lo que nos están preguntando en, ¿cierto?, nuestro código ASCII, ¿ya? Pero primero, para hacerlo más fácil, vamos a ver a qué número de posición se refiere para poder buscar, ¿cierto?, en nuestro cierto sistema. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, en la letra C, dice que en la fila número 2, dice que corresponde a la primera letra del nombre del estudiante, ¿ya? Entonces, acá
tenemos que primero calcular el número del código que nosotros tenemos que buscar, ¿cierto? Y averiguar qué letra corresponde, ¿ya? En nuestro vocabulario impreso. Entonces, tenemos que acá marcar, ¿cierto? Y ver qué número ese es el que corresponde. Ahora, si nosotros lo vemos aquí, tenemos el número binario 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Vamos a escribir el tiro al lado bajito para que después no. Porque tenemos que buscar la primera letra y la última letra. Entonces, ¿qué representa la letra C? ¿Qué número nos da si nosotros lo quisiéramos ver como número binario para después buscar la letra? Acá tenemos 64 más, este es 32, 16, 8. 8 más 4, 2. Y ahí tendría la primera. Y la de abajito es muy parecida, pero va a tener un 4 más. Ya, espérame un chiquitito que se me olvida que paso a llevar el mouse y se me desactiva la tableta. Ya, ahí sí. Entonces, el otro era igual. 64 más 8 más 4 y más 2. El de arriba nos da 64 más 8 más 2 sería 74. Y el de abajo nos está dando 78. ¿Ya? Entonces, en base a esos dos números, nosotros tenemos que buscar a qué letra corresponde en nuestra tabla de alfabeto ASCII, ¿cierto? Entonces, si no la tienen a mano, recuerden que podemos, ¿cierto?, buscarla rápidamente acá. Y nosotros podemos buscar sistema ASCII, ¿cierto? Y podemos ver una imagen, ¿cierto?, que muestre la tablita. Por ejemplo, aquí tenemos, súper. Aquí ya tenemos una tablita y vamos a buscar, ¿cierto?, el código con la letra que nosotros estemos buscando. Entonces, por ejemplo, acá vamos a agrandar un poquito para que podamos... No, se agranda todo menos la tabla. Ya, pero entonces restablezcamos. Veamos lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando el 74 y el 78. Entonces nos vamos acá. El 74 es la letra J y el 78 es la letra N. Por lo tanto, nuestro famoso estudiante, la letra inicial, ¿cierto?, del nombre de nuestro estudiante, el nombre del estudiante comienza con la letra J. ¿Ya? Ahí ya tenemos, ¿cierto?, nuestra primera pista, ¿cierto? Y la letra final dijimos que era la N. Por lo tanto, nosotros podemos asegurar de que el nombre del estudiante termina con la letra N. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, el resultado. Bien, y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra respuesta. Ahora, ¿qué nombre podría ser? Bueno, ahí se lo dejo a ustedes, ¿cierto? No dice cuántas letras tiene el nombre, pero ya sabemos que comienza con J y termina con N. ¿Ya? Así que sí, puede ser yo, perfectamente. Pero dejémoslo ahí a la imaginación de cada uno, ¿ya? No es nadie en particular, ¿ya? Sí, también puede ser Juan. Exactamente, ¿ya? Pero para que nadie se siente identificado, lo vamos a dejar ahí en incógnita. Bien.
De hecho, puede ser incluso una dama, puede ser Yasmín, por ejemplo. Ya, así que no puede ser, no pensamos siempre ahí en nombres de varones. ¿Ya? Y bien. Bueno, y ya cuando terminemos, ¿cierto? De esta representación numérica, ¿cierto? O representación de datos propiamente tal, vamos a realizar, ¿cierto? Como conclusión, y vamos a responder estas dos pequeñas preguntas, ya que va a quedar abierta para que cada uno la responda. Y aquí ya no voy a dar nada como ejemplo, sino ustedes tienen que escribir qué fue lo que aprendieron al hacer estas actividades, o al revisar o al mirar en cómo se hacían estas actividades, y si es que lo que ustedes aprendieron ahora con esta guía les sirve para poder usarlo y resolver problemas similares. O sea, lo que ustedes aprendieron ahora lo pueden aplicar en problemas similares para poder resolver. Entonces ustedes tienen que decir sí o no, ¿cierto? Y obviamente relacionado íntegramente con lo que pusieron anteriormente, que es lo que aprendieron al hacer estas actividades. Bien, no sé si es que queda alguna duda de lo que acabamos de revisar hoy con respecto tanto como para el sistema de numeración binaria como para la representación de datos. ¿Sí o no? Ahí ustedes me cuentan si quedó claro, si quedaron dudas. Sí, profe, está bien. Ya. Todo claro, profe. Bueno, gracias. Ya, excelente, eso me gusta. Ya, entonces ahí ya podemos empezar a... Ya con esto, sí, es igual importante que también lo voy a mencionar, ya con esto ya pueden comenzar a entregar y a reportar sus quincenas 5 si es que aún no lo hacen, ya, para que así vayamos estando al día, ya, puesto que ya básicamente estuvimos trabajando todo lo necesario. Y la próxima clase, lo que trabajemos, ya va a estar como extra, ¿ya? Al igual como lo estuvimos trabajando cuando hicimos las actividades de clave Morse y cuando hicimos las actividades del código ASCII, eso va a ser extra, ya que no es necesario que me lo reporten. Entonces ya con lo que trabajamos hoy día, van a quedar listos, ¿cierto? Para obtener ya casi su tercera calificación. Bien, y bueno, recordemos, ¿cierto? La pauta, ¿cierto? Que se está evaluando, ¿cierto? Que es la asistencia a clases. Ya por el hecho de asistir a clases ya tienen nota. ¿Ya? Entregar, ¿cierto? Las guías desarrolladas. ¿Ya? Si es que hay algún pequeño error, no importa, lo importante es que esté desarrollado. Y cumplir con el plazo estipulado para reportar la quincena. Bien, entonces, por lo menos hasta ahí vamos a dejar listo, ¿cierto? Lo que es el reporte. Bien,